Gustavo, thank you Hola. very much for your time. I would like to start by asking you, we all know that Costa Rica developed a story around the country based on sustainability. Can you help us to understand how it all started and why did you follow this path? Thank you for the invitation to speak today. Sorry, but for me, I prefer to speak in Spanish. Well, Costa Rica tiene una historia muy particular con respecto a varias acciones que podemos señalar el día de hoy. La primera es que toma decisión por apostar en un modelo político de carácter democrático, en donde además resalta la importancia de la educación para los ciudadanos costarricenses y en donde luego toma decisiones importantes con respecto a la protección de la naturaleza. Para poner un par de datos importantes, más del 25-30% del territorio terrestre está en zonas protegidas, declarado Patrimonio Natural de Costa Rica, y la área de agua, más del 50% está en zonas protegidas. ¿Qué implica esto? Que creamos entonces una visión de sociedad donde es importante la formación, la salud y la protección de la naturaleza. Eso lleva entonces a que a la hora de sumar el componente del turismo, resulte atractivo para aquellos que nos visitan conocer la experiencia de Costa Rica, conocer su sociedad y conocer la naturaleza en que vivimos. Y eso es lo que buscamos en el desarrollo de Costa Rica en materia de turismo, que efectivamente sea una visión de sostenibilidad en donde las comunidades se beneficien del crecimiento turístico del país, pero en donde además no todo el desarrollo turístico esté concentrado en una sola región, sino que buscamos que esté a lo largo y ancho de todo el país. Y eso me parece a mí que son las acciones históricas que el país había desarrollado en materia de protección del ambiente, de la sociedad, la naturaleza, que en conjunto forman el atractivo del destino Costa Rica como tal. Mm-hmm. And how does this story translate for business events specifically? Mira, hemos venido en los últimos 10, 15 años, no podemos negar que Costa Rica tenía un enfoque mucho enfocado a leisure, al turismo de leisure, playa, naturaleza, y tomamos la decisión hace 12, 15 años de hacer a ese tema de turismo de playa, de sol, de naturaleza, agregar el componente de congresos y convenciones. Porque queríamos mostrarle al mundo que el país tiene la capacidad de recibir congresos y convenciones, o incentivos también, en medio de la naturaleza, pero sobre todo además destacando que tenemos un excelente servicio de calidad que ofrecer al turista que nos visita. Y hacemos la apuesta, por ejemplo, del desarrollo de la construcción del Centro de Convenciones de Costa Rica, que ya además contábamos con algún tipo de infraestructura de carácter hoteles de alto nivel, de cadenas de alto nivel, con sus salas de congresos y eventos, que venimos a reforzar efectivamente con el desarrollo del Centro de Convenciones, con la creación del Buró de Convenciones de Costa Rica, para agregarle a ese componente de naturaleza, a ese componente de leisure en Costa Rica, el componente de MICE. Y creo que hasta el momento nos ha ido bastante bien en el país. Can you give us some examples on how did you strategically communicate to this MICE sector to detach from that image that most people had from Costa Rica, the beach, the sun, and so on and so on? Voy a ponerte un ejemplo muy concreto que acabamos de terminar. Costa Rica desarrolló hace cerca de 30 años su primer certificado de sostenibilidad turística, que es como logramos identificar a aquellos empresarios que estén trabajando y apostándole a la sostenibilidad
en su acontecer diario de funcionamiento empresarial en turismo. Y apenas hace unos meses otorgamos el primer certificado de sostenibilidad para un venue como tal. Hemos ido remozando la herramienta para incorporar otras actividades del turismo, pero además la estrategia de comunicación del país a través de nuestras áreas de mercadeo, del instituto, del buró de convenciones, del centro de convenciones, de todo el empresariado que trabaja en el sector MICE, se enfoca en dos cosas me parecen muy fundamentales. Primero, nuevamente, el tema de que tenemos un muy buen servicio en Costa Rica. Sabemos hacer las cosas bien para la atención de los turistas que nos visitan. Y segundo, en donde efectivamente el turista que visite, vaya a hacer una reunión de negocios, vaya a un congreso, tiene la posibilidad en horas, en 2 horas, 1 hora, de estar en un volcán, de estar en un bosque nuboso, de estar frente a la playa, de tener contacto con la comunidad, comer nuestras comidas típicas como tal. Y entonces ofrecemos esa experiencia única del contacto, del conocimiento que tenemos en el desarrollo de la industria, pero que pueda disfrutar de Costa Rica cuando nos visite. Creo que ahí está enfocada nuestra visión de la promoción de todo el tema de congresos y convenciones. Well, obviously, when you have a group for a meeting, an event, there's several impacts. Not all of them are positive. How do you try to deal with that? How do you try to minimize the negative impacts of groups? And and we can talk a little bit later afterwards about how do you try to maximize the positive impacts? Yeah, it's an excellent question. Cuando nosotros tenemos la visión de turismo, siempre pensamos en a largo plazo. Nuestro Plan Nacional de Turismo, que tiene más de 20 años de desarrollarse en conjunto con el sector privado, siempre busca un crecimiento de carácter sostenido. Nunca apostamos un crecimiento exponencial del turista que nos visita en Costa Rica. Y lo que estamos tratando de hacer también en MICE, que es sin duda alguna un sector fundamental para nuestro país, es efectivamente crecer con las características del país. Ejemplo concreto, cuando estábamos desarrollando la infraestructura del centro de convenciones, luego de la investigación internacional y todo lo demás, nos enfocábamos también en pensar cuál es el centro de convenciones que queremos. ¿Cómo puede ejemplificar ese centro de convenciones lo que es Costa Rica? Bueno, lo hicimos con unas dimensiones correctas. Es un centro de convenciones pequeño, pero con la capacidad de dar un muy buen servicio y con una visión de ir creciendo sostenidamente en el tiempo. No queremos un crecimiento exponencial de turistas. Y eso lo hemos logrado como tal. Y lo otro que hemos desarrollado dentro del instituto que represento, desarrollamos un proceso que se llama un índice de progreso social para analizar en cada una de las comunidades turísticas de Costa Rica cuál es el impacto del turismo en el desarrollo de esa comunidad. Y no preguntamos temas solo de turismo. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de cómo logramos una mayor conectividad al Internet, cómo está el acceso de formación en otros idiomas en las comunidades, para ir midiendo cuál es el impacto de ese turismo en Costa Rica. Y eso también, obviamente, implica ese impacto que pueda tener congresos y convenciones, que sin duda alguna para nosotros resulta fundamental que ese impacto sea más positivo que negativo. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de la sostenibilidad de las empresas o del negocio como tal o para el turista. Estamos hablando del beneficio que genera el turismo en las comunidades de Costa Rica en este caso. And how do you try to maximize the positive impacts? And I'm also thinking about the social side of this equation. Mira, por ejemplo, la mayoría de los empresarios que forman parte del buró de convenciones tienen un certificado de sostenibilidad turística, ya sea en hotel, ya sea porque es organizador de eventos, porque es venue,
porque es una agencia de viajes, porque es un rentacar como tal, han tenido la conciencia de efectivamente formar parte de ese programa de sostenibilidad turística. ¿Qué analizamos en ese programa? ¿Cuáles son las acciones que desarrolla esa empresa en pos de del desarrollo sostenible en la parte social, en la parte económica, en la parte cultural como tal? Y eso refleja entonces que todo ese empresario, la gran mayoría de los empresarios que están involucrados en todo el desarrollo del turismo de maíz, tengan la conciencia fundamental para esa visión. Con eso lo que te quiero decir es que entre más empresarios tengamos con certificado de sostenibilidad turística, estamos asegurando impacto positivo en el desarrollo turístico de Costa Rica en el sector de congresos y convenciones. Uh, is it easy to find a balance between, well, developing the country, the regions, attract more business, and at the same time maintain the authenticity, sorry, the authenticity of the destination of the Bueno, cities? easy no lo es. Mm. Es parte, creo yo, incluso de los retos a nivel internacional. Estamos hablando mucho de sostenibilidad, lo cual es bueno porque estamos hablando del tema. Pero lograr que efectivamente sea acciones concretas, lograr que efectivamente los turistas, por ejemplo, tengan conciencia de la sostenibilidad, que el organizador de eventos tenga conciencia de la sostenibilidad, que el gobierno local, municipalidades, distritos, tengan conciencia de la sostenibilidad, no es fácil, ¿verdad? Porque en turismo, en maíz, hay un engranaje de personas que están trabajando día con día para realizar un evento como el que estamos el día de hoy. Tenemos visitantes, creo que en este caso hay más de 30 países distintos, 1.500 personas participando en el evento de ICA. ¿Cómo lograr que todos tengamos esa conciencia de la sostenibilidad, más allá de solo hablarlo? En ICA, en este evento, hubo una tarde para conversar sobre temas de sostenibilidad, pero lograr pasar a la práctica es lo más complicado. Y para eso creo que Costa Rica puede mostrar su experiencia, podemos hablar, podemos contar cómo lo hacemos para que efectivamente se sume más personas en este tema. Porque en el fondo de todo esto, no es solo para que vengan a Costa Rica. Estamos tratando de que tengamos un mejor mundo, un mejor sistema turístico, una mejor comunidad y reducir los impactos negativos del turismo, que sin duda alguna los hay. Pero es eso, no solo hablar, sino también actuar en el tema. Mm-hmm. And do you also define the kind of events that you want to attract? And do you work actively for those kind of events? Mira, sí, porque tenemos claridad de que tenemos capacidades como país. Somos un país de 54,000 kilómetros cuadrados, es un país pequeño, que tiene además dos costas, Caribe, Pacífico, atravesado por una cordillera de volcanes. Tenemos claridad que también tenemos climas de lluvias en ciertos momentos del año fuertes, y un aeropuerto que tiene la capacidad para vuelos de distintas partes del mundo, pero efectivamente nos enfocamos más en aquellos eventos de 1,000, 2,000 personas o de 100, 50, para no rebasar la capacidad, para además dar un muy buen servicio, para además lograr efectivamente que eso que vendemos al mundo realmente lo sienta el turista cuando está en Costa Rica. Y además, obviamente, nos estamos enfocando mucho en aquellas áreas en donde Costa Rica ya de por sí tiene fortalezas en materia, por ejemplo, de la industria, dispositivos médicos. Tenemos universidades públicas bastante fuertes que realizan muchos congresos de carácter académico. Todo el tema de salud nos resulta importante para captar. Y sin duda alguna, además, hay mucho evento de sostenibilidad
en agua, en energía, la parte hídrica, que nos resulta también importante captar para Costa Rica. Mhm. Um, what role do you see technology playing on your objectives, on your planning, on your vision of the future for the country? Ese es el reto, ese es el gran reto para nuestro país. Porque no solo es el tema de la conectividad en el Internet, ya eso es como mínimo, es lo que siempre habrá que tener. Tenemos que utilizar la tecnología, por ejemplo, para analizar esos impactos, cómo logramos que efectivamente movilizar 1,000 personas, 1,500 personas de un punto a otro, como lo está haciendo Porto en este año, que me ha parecido magnífico, sea con el menor impacto posible, con menos emisiones de carbono como tal. Y ahí la tecnología puede resultar fundamental para hacer esas mediciones como tal. Pero además me parece fundamental para educar al turista que vaya a visitar Costa Rica o vaya a visitar cualquier lugar del mundo. El turista cada vez cuando prepara su viaje se informa de lo que va, de lo que quiere visitar, cuál es el hotel que va a ir, cuál es el tour que desea. Eh, y ahí la tecnología puede resultar fundamental para educar a ese turista. No podemos negar que a nivel mundial hay un crecimiento exponencial de hace varios años, incluso antes de la pandemia, donde cada vez la posibilidad de viajar resulta más sencilla para todos. Hay más vuelos, hay más trenes, hay más información de hacia dónde quieres visitar. Y creo que el tema de la formación puede resultar al turista fundamental el uso de las tecnologías, sin duda alguna. Mhm. How important is for you to be involved in ICA, and how it is important for you to bring this message for the world? Fundamental, ICA. ICA, desde que nuestra institución hizo la apuesta y el país a trabajar de una manera ordenada, clara, con objetivos claros a nivel de largo plazo, ICLA se convirtió en un aliado fundamental para entender lo que está sucediendo a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con congresos y convenciones. No podemos negar que hay países que tienen más de 50 años de tener congresos y convenciones, edificios de centros de convenciones. Y ICA nos ha dado mucho el conocimiento de lo que estaba pasando en la industria anterior y el día de hoy. Todos estos días hemos aprendido muchísimo de lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero también le estábamos enseñando a ICA cosas. Logramos que por primera vez ICA tuviera su socio en sostenibilidad. Sabemos que para ICA crear el partner de sustainability no fue sencillo al interno, porque era un reto que fue una idea nuestra y que ellos llevaron al interno de ICA para lograr ese partner de sostenibilidad. ¿Y qué queríamos con eso? Lo que queríamos era efectivamente que ICA viera en Costa Rica un aliado. ICA ya comenzaba a hablar también del tema de sostenibilidad en congresos y convenciones y sumamos fuerzas. Creo que hasta el momento ha sido una fuerza bastante agradable porque efectivamente hablamos transparentemente de temas importantes de sostenibilidad y creo que hemos encontrado en ICA sin duda alguna un aliado enorme para el país en este tema y esperamos seguir manteniendo esta alianza durante mucho tiempo. Mhm. And what will you take from this Porto experience in these days here? Mira, primero mi primera vez en Portugal, mi primera vez en Oporto. Encantado de la ciudad, ¿verdad? Me parece que encantado de la organización del evento de este año, Mónica. El orden con que se ha llevado los eventos, las reuniones ha sido fundamental, pero la decisión que se tomó por parte de Oporto, de ICA, de que no nos quedáramos en un solo lugar, de que nos trasladaran a otros venues para realizar eventos, reuniones, resulta fundamental, porque muchas veces uno llegaba a una reunión, un evento, y no te movías del punto. Por ejemplo, nos movieron de esta zona a la parte portuaria de cruceros. Ver ese mar bravío de Oporto, luego esa naturaleza que está ahí constante,
no lo hubiera podido sentir si no me hubiera movilizado de este punto hacia la terminal de cruceros. Pero eso es todo un reto, porque es movilizar 1,000 y resto de personas en una tarde, en media hora, para distintas zonas de Oporto. Y eso refleja capacidad de organización. Así que me voy encantado de, de la parte histórica de Oporto, de la naturaleza, ese océano que tiene, este río que tenemos al frente, precioso, enamorado de la comida de Oporto, pero además de las personas de Oporto. Hemos tenido reuniones importantes con autoridades de gobierno de Oporto y ha sido unas reuniones muy fructíferas. Además de que siempre empezamos, yo quiero ir a Costa Rica. Entonces ya eso vale mucho para nosotros. Gustavo, thank you very much for your time. Thank you very much and pura vida. Obrigado. Gracias. Obrigado.